Se cumplen 5 años de un hecho que, sin lugar a dudas, conmocionó a todos los argentinos que estuvimos siguiendo desde el primer momento los detalles de este caso, posteriormente, con el tiempo, el juicio, siempre consustanciados con el dolor de la familia de Fernando Báez Sosa, asesinado cruelmente por un grupo de jóvenes a la salida de un boliche en Villa Gesell. A 5 años del crimen, bueno, más allá de las condenas, ¿cómo sigue la instancia judicial, las siguientes instancias? ¿Cómo viven los condenados? ¿Cómo sobrelleva esta terrible tragedia la familia? Para hablar de todas estas cuestiones, ya estamos conectados con Fabián Amendola, que es abogado de la familia de Fernando Báez Sosa. Doctora Amendola, buen día. ¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bueno, ¿cómo sigue a 5 años la vida, sobre todo de sus clientes, ¿no? ¿Cómo sigue la vida de este matrimonio que quedó trunca, podemos decir, ¿no? Tan trunca como la vida del propio Fernando. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, no hace falta imaginarse mucho o hacer un gran esfuerzo para entender que este matrimonio, que había dedicado su vida a la crianza de Fernando, hoy en día te diría prácticamente que padece la vida. Que cada día, y cuando se acerca alguna fecha como la que tenemos por delante, es un recrudecimiento, y la verdad que, bueno, yo me comuniqué ayer con ellos, justamente porque, si bien nos vemos con bastante frecuencia, la realidad es que sé que en estos momentos se revuelven un montón de sentimientos y de cosas que pasaron por su vida que hacen que tengamos que estar ahí también para apoyarle y para mostrarle, Fabián, nuestro cariño, nuestro respeto. Sí. En relación al tema del juicio, para contarnos un poco, porque ya en algún punto uno se pierde, ¿no?, con todas las estrategias parte de los condenados, ¿qué es lo que están buscando ustedes principalmente? Y este recurso que ellos presentaron ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, para que nos cuentes un poco cómo está ese proceso y qué es lo que vos pensás que va a dictaminar casación. Yo te cuento que las instancias judiciales generalmente son 4. O sea, un tribunal que es el de Dolores, que tuvo a su cargo el juicio oral. El Tribunal de Casación, en este caso le tocó a la Sala Segunda del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que hace las veces de tribunal revisor de la sentencia. Y después hay 2 instancias extraordinarias, que son una ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es donde está actualmente la causa, y otra ante la Corte Suprema de la Nación, eventualmente, ¿no? La sentencia del Tribunal de Dolores fue confirmada en gran parte. Por casación hubo una pequeña modificación. Digo pequeña porque, si bien es algo sustancial, para el Tribunal de Casación no hubo alevosía en la muerte de Fernando Báez Sosa, pero confirmó todo lo demás. Al no haber alevosía, que está penado con prisión perpetua, no implicó eso que esa pena se cayera, porque sí confirmó la premeditación para cometer el homicidio. Entonces la pena se mantuvo igual para los 8 condenados. Lo que pasó a partir de esa resolución del año pasado es que todas las partes interpusieron recursos con diferentes, obviamente, agravios. Las defensas, obviamente, planteando nuevamente lo que vienen planteando desde entrada, que es algunas cuestiones que tienen que ver con nulidades procesales, que ya le fueron rechazadas, incluso hasta por la misma Suprema Corte de esta provincia. Y nosotros, a lo mismo que la Fiscalía, hemos recurrido al fallo porque nosotros entendemos que
los 8 deben ser condenados a prisión perpetua. O sea, recurrimos en cuanto a que se eleve la pena de los 3 que fueron condenados a 15 años de prisión. Claro, en ese caso, Fabián, recordemos a la audiencia que son 5 de los amigos, tienen la prisión perpetua, sí, como vos nos explicabas muy bien, en doble instancia, en la segunda instancia incluso por el tema de la premeditación, no por la alevosía, pero otros 3 que también están condenados, tienen una condena menor a 15 años. Muchas veces lo que uno dice en la justicia argentina es se demora mucho en llegar. ¿Tiene plazos la Corte Suprema, la Suprema Corte bonaerense para expedirse y de ahí a pasar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si llega? ¿Tienen plazos? ¿En algún momento va a cerrar esta historia de los padres de Fernando? La realidad es que no hay un plazo que podamos conocer de antemano, por lo menos nosotros, ¿no? Las partes me refiero. El plazo va a estar dado por el trámite que se le dé dentro de la Suprema Corte de Justicia. Tiene que, antes de revisar los agravios, que sería el fondo de la cuestión, la Suprema Corte va a hacer un análisis de admisibilidad. Claro. Porque si bien la admisibilidad de los recursos fue declarada por el Tribunal de Casación, por eso elevó la causa a la Suprema Corte de Justicia, cuando la causa ingresa a la Suprema Corte, antes que analizar la cuestión, van a analizar si deben ingresar a analizar los recursos. Así que todavía eso no tenemos noción que haya sucedido, no ha pasado, pero sí es cierto que en los últimos años se ha acelerado bastante el trámite en las instancias superiores, sí. Así que sabemos que lleva su tiempo, pero calculamos que en un año más podríamos llegar a tener una resolución definitiva. Doctora Amendola, se sabe que los 8 detenidos están en el penal de Melchor Romero, alojados de a 2 en distintas celdas que reciben semanalmente visitas, por lo general los días jueves, que tienen actividades recreativas, que están aislados del resto de la población carcelaria. Muchos entienden esto como un privilegio, otros dicen no, en realidad es el derecho que les da la Constitución de tener una reclusión que no sea violenta, en el sentido de que esto es una resocialización para que después puedan volver los que puedan a reincorporarse en la sociedad. ¿Usted qué piensa sobre esta situación? ¿Cree que hay algún tipo de privilegio ahí en las condiciones de detención? Mire, concretamente nosotros nunca, desde el inicio de la causa, nunca hemos hecho un pedido o una petición para que se lo someta a un tratamiento distinto que el que tiene que tener cualquier persona que está detenida y acusada de un delito en la provincia de Buenos Aires. O sea, jamás, de hecho nosotros ni consultamos si siguen estando o no en Romero. Sabemos obviamente que están ahí, pero digo, no planteamos nunca una cuestión vinculada al lugar de alojamiento o al tratamiento que le dan dentro del servicio penitenciario. Pero para responder esa pregunta que usted me hace, yo le voy a decir que no es un derecho estar alojado de a 2 en una alcaidía que es para procesados y no para condenados, máxime cuando tienen ya la doble instancia agotada. Porque si no, tendrían que alojar así a todos los detenidos de la provincia y eso no ocurre. Calculo que el servicio penitenciario ha adoptado esta medida de tenerlos en ese lugar por una cuestión de resguardo, y seguramente la trascendencia pública de este caso los ha llevado a extremar las medidas para evitar que otros detenidos quieran hacerse famosos lesionando o causándole algún perjuicio a estos condenados, que no es nuestra intención desde ya. Doctora Amendola, le agradecemos muchísimo este contacto y su tiempo. Queríamos,
por un lado, saber cómo seguía la situación y por otro lado recordar este caso que realmente ha marcado, sin lugar a dudas, un antes y un después, y ojalá haya generado cambios, ¿no? Los cambios que se esperan para estas situaciones en la nocturnidad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en lo que respecta a los jóvenes. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y permítame decir una sola cosa más, sí, que es que viendo las noticias de lo que pasó en Pinamar en estos días, que se pelean a la salida de los boliches, adelante de la policía, la verdad que no sé si... No se aprendió mucho, ¿no? No se aprende mucho o olvidamos pronto. Olvidamos pronto. Bueno, a quienes no olvidamos es a Graciela y a Silvino, los papás de Fernando, y les mandamos también un abrazo desde acá, porque imaginamos que cada vez que llegan estas fechas es volver a vivir el calvario que les ha tocado en esta vida. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Ya a las 8:21, hasta las 10, estamos con toda la información.